La sala olía a café rancio y a colonia barata. Una mezcla que, con los años, aprendí a reconocer como preludio de malas decisiones ejecutivas. El cristal de la mesa reflejaba luces frías y el brillo azul de mi MacBook. Había antecedentes, un lanzador de producto a medias, una deuda técnica acumulada como sarro y un inversor con prisa que prefería titulares a profundidad. Pero nada me había preparado para la sensación punzante cuando la palabra cruzó la sala como una cuchillada. «Esto se acabó», dijo Chad con una sonrisa que pretendía ser paternal y sonó, en cambio, como una etiqueta adhesiva mal pegada. «Jessica, eres una distracción. Eres un estorbo. No voy a inventar lo que no recuerdo con exactitud». Adaptado para concordar con el título, me llamó indigente frente a la junta. Dijo la palabra sin tacto, como quien repite una frase aprendida en una serie para impresionar. Fue un intento de humillación ritual, diseñado para que la sala riera, o al menos asintiera con la cabeza. No pasó ninguna de las dos cosas. Vi las caras, desde la más obvia sorpresa de Leo hasta la incomodidad rígida de algunos miembros del consejo que preferían la apariencia de armonía a la fricción de la verdad. Y mientras él hablaba, su mano buscó el trackpad. Hizo un gesto de amplitud teatral, como quien elimina un documento inútil. No lo pensé como un gesto simbólico en ese instante. Lo sentí como un impacto físico. El cursor que se desliza sobre la consola de administración. La confirmación que él hizo con la misma naturalidad con la que pedía un café. En la interfaz, el módulo que yo había diseñado, la optimización que llamábamos Nodo 7 en nuestros diagramas internos, la pieza que mantenía el balance entre latencia y costo, desapareció del mapa de despliegue. Hubo un pequeño sonido metálico cuando Chad hizo clic. Un sonido anodino que, sin embargo, puso en marcha una cadena de eventos de la que él no comprendería jamás ni la matemática ni la moral. No voy a relatar instrucciones ni a describir cómo se borra una instancia. Sobran manos y curiosidad para hacerlo mal en Internet. Basta decir que lo que he mantenido con cuidado durante años, configuraciones, rutas de tráfico, decisiones que no se ven en una demo de marketing, quedó mutilado por una decisión tomada delante de 32 pares de ojos. «Cualquiera puede reemplazarte», dijo Richard, o quizá fue otro miembro del consejo quien trató de cubrir la salida con palabras elegantes. Es tiempo de cambiar la narrativa. La palabra indigente volvió a mí en un eco, no por la ofensa en sí, sino por la lógica subyacente. Reducir a una persona a un estereotipo para justificar una decisión mal fundamentada. Era teatro, era nepotismo, era un filtro social barato para cubrir incompetencia. Mi respuesta inmediata no fue una réplica afilada, fue calcular. La humillación pública es efectiva si la dejas convertirte en su víctima. Yo no iba a ser la protagonista de ese acto. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, una vibración breve pero firme. Lo saqué con la calma de quien ha memorizado la pantalla de bloqueo por necesidad profesional. Julian apareció en la pantalla. Julian Vance, de Apex. Hombre de traje y mensajes cortos. Habíamos hablado semanas antes. Apex había observado nuestra arquitectura, comentado en corrillos, hecho preguntas incómodas. Era la clase de conversación que, si se daba en privado y con tiempo, podía resultar en algo grande. Pero esta llamada no era para charlas, era una oferta. Contesté con la frialdad de quien sabe que no va a pelear una batalla de egos en un escenario que no le pertenece. «Jessica, ¿estás bien?», preguntó Julian, y su voz fue una línea recta que buscaba ser pragmática. «Nos acaban de despedir en la junta», dije sin dramatizar. «El CTO acaba de borrar un módulo crítico y me llamaron indigente en público». Hubo una pausa que fue, en sí misma, una toma de temperatura. Datos cruzados, riesgo calculado, oportunidad. «Ven», dijo Julian. «Ven a Apex. Te necesitamos. Puedo contratarte ahora mismo». No existió romanticismo en esa oferta. Fue fría, profesional, y por eso acepté. No por venganza.
No por orgullo, por lógica. Porque cuando alguien borra la columna vertebral del software frente a la junta y firma el acta como si fuera una decisión estratégica, lo que necesita ser expuesto es la fragilidad del edificio, no su reconstrucción apresurada con yeso y discursos. Mientras sacaba mi cartera y recogía mi laptop, con la compostura que requiere salir por una puerta con gente mirándote, les dije a quienes ya estaban más cerca: Leo, cuida de los logs. Tom, asegúrate de que los datos del equipo estén a salvo. Emily, no dejes que nadie toque los repos. Fue una cadena de pequeños comandos, nada técnico en su fondo. Instrucciones humanas. Pequeñas acciones de cuidado profesional que describen más de lo que evitan. Tocar los repositorios, cerrar sesiones, notificar al equipo. Todas cosas de sentido común cuando la gente con poder empieza a jugar a ser técnicos sin entender el edificio. Al salir al corredor y cruzar la puerta de vidrio, el aire me pegó en la cara con indiferencia. La ciudad no estaba enterada de lo que acababa de pasar dentro de aquel edificio acristalado. Para ella, era martes. Para mis manos había latido un miedo nuevo. No por mi reputación, sino por el equipo que dejaba atrás y por la integridad del producto que habíamos construido entre sogas y turnos nocturnos. Si te gusta ver cómo la incompetencia corporativa se desintegra en cámara lenta, suscríbete. Esa frase no era más que un comentario sarcástico para mí en ese momento, un pequeño gesto hacia quien vaya a escuchar esta historia más tarde. La verdad es que no pensé en suscriptores cuando me subí a un taxi. Pensé en la primera vez que expliqué el flujo de autenticación a Leo en un pizarrón, en la manera en que Tom habíale enseñado a manejar la consola de backups sin darle miedo a la jerga, en la voracidad infantil de Emily por mejorar un endpoint que nadie más notaba. Me acordé de la promesa social que se hace en los equipos: cuidarnos los unos a los otros cuando las cosas salen mal. Mi decisión de aceptar la oferta de Apex en medio del despido no fue el comienzo de una venganza. Fue la elección de un campo de juego donde las decisiones serían tomadas por quienes valoran la arquitectura por su utilidad y no por su apariencia en un slide deck. Subí al coche. El tráfico me permitió tener minutos para pensar. En esas ventanas de movimiento lento, mi mente se llenó de pensamientos técnicos que podían describirse sin entrar en procedimientos. La arquitectura como esqueleto, la diferencia entre lo que se ve y lo que sostiene, entre componentes glamorosos y muros de carga invisibles. Pensé en cómo la demo que iban a presentar a los compradores ese mismo día no era un reflejo del sistema real. Era un montaje, front-end estático, rutas prefabricadas, respuestas dulcificadas. Era televisión, era circo, y yo había sido contratada para construir el motor. Mi trabajo nunca fue diseñar la puesta en escena. Recepción en Apex fue mínima. Un correo escueto, una sala discreta, una oferta verbal que luego se convirtió en formal. Julian tuvo la delicadeza de no pedir que, como condición, yo iniciara una caza de brujas. Tampoco ofreció en voz alta que me vengara. Ofreció estructura y recursos. Eso bastó. Elegí a la gente con la que quería trabajar: Leo, Tom y Emily. Y les di instrucciones. Empacad lo esencial, acompañadme si queréis, mantened el repos intacto, no hagáis nada desesperado. Sus ojos eran una mezcla de incredulidad y alivio. No todos quieren saltar inmediatamente a un bote que parece más pequeño, pero la idea de un lugar donde las decisiones técnicas se toman con criterio y no con cuñados tuvo para ellos un brillo innegable. Mientras tanto, en la sala de juntas de Fast Track, la maquinaria de la presentación siguió su curso. No lo supe hasta horas después, pero lo que allí prepararon fue, en términos operativos, un engaño elegante. Pantallas que mostraban dashboards congelados en su mejor momento, logs manipulados para ocultar errores, y un front-end que no hablaba con la API real, sino con copias estáticas. Es una distinción importante. Un sistema que conversa con su cliente real funciona de manera impredecible. Uno que solo finge comportarse lo hace con la complacencia del ventrílocuo. La primera señal de problema no fue un grito desde la sala de operaciones ni un mensaje urgente a mi teléfono.
Fue un hilo de Slack que apareció en mi pantalla. Clientes reportan latencia extrema, carga descontrolada, no se autentican nuevos usuarios. Mensajes que en la superficie podrían leerse como un fallo típico de despliegue en horas punta. Pero la cadena de palabras tenía un ritmo distinto. Urgencia mezclada con confusión, no con pánico técnico. Cuando el pánico se acompaña de negación, esas cosas tienden a explotar foco. Leí los mensajes uno a uno, no para ejecutar un arreglo, sino para entender la magnitud. El autoescalador, esa pieza de infraestructura que se supone protege ante picos de carga, había empezado a responder como un péndulo fuera de sincronía. Instancias levantándose sin control, facturas generándose con la hermosa frialdad de los números, procesos que intentaban sanar lo que ya no existía. No tuve que ver la consola para imaginarlo. El balanceador enviando tráfico a donde ya no había quien respondiera. Endpoints que tardaban segundos. Y en segundos la conversión se muere. Y clientes que cerraban sesión frustrados. Alguien había activado la música del teatro y, en el escenario, la pantomima continuaba. Los compradores estaban allí, con sus block notes y miradas calculadoras. Les mostraban una experiencia bonita, ensayada, una coreografía que en ningún momento tocaba la infraestructura real. En la sala de demos, un ejecutivo de la otra empresa felicitaba la robustez del producto y pedía a Richard que le explicara la hoja de ruta. Richard, con la sonrisa que había practicado frente al espejo, habló de expansión y escala, de métricas que parecían sacadas de un optimismo bien producido. Cuando a un lado del escenario los logs empezaron a agitar la bandera roja, no hubo una persona con el poder de decir, esto es una puesta en escena. La desinformación no exige maldad, solo voluntad de no ver. A la mitad de la presentación, cuando un miembro del consejo preguntó por seguridad y por resiliencia, alguien, un analista de ventas asustado, intentó pivotear y mostrar la supuesta red de redundancia en vivo. Alguien pulsó para conectar la demo con la API real. Ahí, la pantalla que hasta entonces había mostrado números suaves se fue al rojo. En términos visuales fue una metamorfosis brutal. Barras que subían, peticiones que no respondían y la sonrisa de los que antes celebraban hacia el pánico. La red del teatro se vino abajo. El efecto fue casi inmediato. Los compradores entrecerraron los ojos. Los inversores presentes intercambiaron miradas. Alguien revisó su reloj con gesto impaciente. A otro se le notó la mandíbula tensionada. En cuestión de minutos, el acuerdo de 350 millones, que había flotado sobre nosotros como una nube prometedora, empezó a evaporarse con la rapidez de un vapor auténtico. Se necesitaba evidencia de amenaza y la obtenían en vivo. Un ejecutivo visitante, con la calma de quien ha visto demasiadas demos falsas, murmuró algo sobre due diligence adicional. No hoy. La frase fue la sentencia. No hubo discurso elaborado. Hubo una retirada fría y profesional. Cuando supe del desenlace, a través de titulares que aparecieron en mi feed como buitres ordenados, sentí una mezcla compleja. Una satisfacción que me gustaba menos de lo que quería admitir, y una culpa que pesaba porque, entre los damnificados, estaban personas a las que respetaba. Fast Track no cayó por un solo gesto. Cayó por años de priorizar la imagen sobre la integridad y por una cadena de decisiones que empezaron en salas de juntas y terminaron en líneas de código que nadie se molestó en entender. La figura central del desastre fue Chad, claro. Su impulso y su necesidad de exhibición eran evidentes, pero la responsabilidad era colectiva. Los directores que aplaudían, el equipo de marketing que prefirió un buen headline, los auditores internos que validaron la apariencia y no la función. En la calle, un mensaje apareció en mi teléfono. Anulación del acuerdo, reunión de emergencia, reputación en riesgo. Era de un periodista que no conocía. Me pregunté, ¿cómo se sentiría esa persona que había comprado nuestras promesas? Luego pensé en Leo, en Tom, en Emily. Sus nombres reaparecieron como una serie de notas que aún no había interpretado. Entró un llamado de Emily. Su voz sonaba gastada, pero no derrotada.
No sabemos si tendremos trabajo mañana, dijo. Estoy revisando las colas, pero todo se está cayendo. No vas a perder todo, contesté sin prometer imposibles. Haz lo que sabes hacer, conserva evidencia, evita borrar nada, comunica lo que encuentres. No te arriesgues más de la cuenta. Mi elección de palabras era deliberada. No borrar nada no era una instrucción técnica, era un principio ético. En un sistema que se está desgarrando, la documentación y los registros son las piezas que rejuvenecen a la verdad. Yo no iba a convertir la tragedia en un manual de maldad. Mi intención era proteger a la gente y preservar la historia digital que demostraría lo que había pasado. Eso, más tarde, sería la diferencia entre acusaciones inconducentes y pruebas objetivas. Cerca de medianoche, la prensa hizo su trabajo y las redes sociales el suyo. Fast Track rompe con candidato a adquisición. Problemas técnicos en demo de 350. CTO borra módulo clave en medio de junta. Titulares vacilaban entre el sensacionalismo y la curiosidad legítima. Había fotos del edificio, tweets con fragmentos de llamados internos filtrados y una discusión pública sobre la confiabilidad de la empresa. Internamente, entre los empleados, corrían rumores y versiones contradictorias. Algunos defendían a Richard, otros habían sentido siempre que la compañía se sostenía en una mentira bonita. A pesar de todo, lo que más me preocupaba no era la caída del precio o las portadas. Era el efecto dominó sobre la gente que había trabajado lunes tras lunes para construir algo con integridad. Pensé en Leo, que había dormido pocas noches y había llegado a conocer con cariño a las tazas de café de la sala. Pensé en Tom, que había administrado máquinas con la deferencia de quien cree que las infraestructuras son animales a cuidar. Pensé en Emily, que a veces lloraba en silencio cuando el tráfico subía y nadie entendía por qué. Y por encima de todo, pensé en el silencio del equipo de producto que ahora quedaba sin trabajo y sin una narrativa clara. El amanecer siguiente trajo, además del frío, un correo de recursos humanos con una lista de pasos protocolarios. Fue burocrático y mecánico, y esa mecánica dolía más que las palabras agrias de la noche anterior. Luego vino otro mensaje, una invitación formal para que yo me presentara ante la Junta como parte de un proceso de revisión. Lo consideré con una mezcla de fastidio y curiosidad. ¿Debería regresar? ¿Debería enfrentar a aquellos que me habían humillado y demandar respuestas? Podría hacerlo. Podría reclamar reputación y justicia. Podría también decidir que la energía invertida en pelear en un fuego ajeno no valía la pena cuando había una oportunidad real al otro lado de la ciudad, en Apex, para reconstruir algo que valiera la pena defender. Elegí salir del fuego. Mientras empaquetaba mis cosas, hice algo que muchos consideran pequeño, pero que para mí era significativo. Envié un mensaje privado a cada miembro del equipo que quería conservar. No prometí empleos ni contratos. Prometí simplemente que estaría disponible para ayudarles a encontrar un cauce, y para algunos, esa promesa fue suficiente para que aceptaran acompañarme. No por dinero, no por glamour, sino por la tranquilidad de saber que habría un lugar donde las decisiones técnicas se tomarían con cabeza fría y responsabilidad. La ciudad seguía con su marcha imperturbable. La caída de Fast Track sería, en su ciclo, una noticia que otro día ocuparía otra portada. Para mí, era una cicatriz más en la ruta profesional. La constatación de que la habilidad técnica, sin la humildad de quien pregunta, no es más que un decorado. Lo que no sabía en ese momento era cuánto de la historia se volvería pública, cómo las piezas de registro y los commits que ese día nadie debía tocar se convertirían en la evidencia que más adelante reconstruiría la verdad. Al salir de la oficina de Apex esa noche, con la oferta formal en mi correo y una pequeña mesa de trabajo reservada en el piso 4, pensé en la ironía de todo, que la gente invirtiera millones en un proyecto que no soportaba una mirada crítica. Que la narrativa corporativa se hubiera convertido en una red de seguridad para improvisaciones peligrosas.
que, en última instancia, las vidas de 20 o 30 personas se convirtieran en fichas de un ajedrez jugado por quienes no sabían mover las piezas. Me fui a dormir con la cabeza llena de logs que no había tocado y con la certeza de que el trabajo real apenas empezaba. No era el momento de celebrar, no era siquiera momento de llorar. Era el momento de trazar un plan, de replantear prioridades y de entender que, si algo aprendí en esos años frente a consolas y pizarras, era que los errores más caros no son los técnicos, son los que nacen de confundir la apariencia con la realidad. La noche aún no había acabado, y en algún lugar el eco de la palabra indigente volvía a sonar. No me hacía pequeño, me hacía afilar los argumentos, y si algo quedaba claro, era que la historia no sería una de venganza, sino de restitución. Restaurar la confianza del equipo, limpiar la narrativa pública y construir algo que, cuando lo vieran, no necesitara efectos especiales para convencer. En los días siguientes, el silencio de la ciudad se repitió con pequeños cortes, cables que se tensaban en el servicio de atención al cliente, reclamaciones que se acumulaban, luces rojas en dashboards que alguien incapaz de leer confundía con picos de éxito. Y entre esas pequeñas alarmas, el plan que llevaba en la cabeza empezó a tomar forma. No era un plan para destruir. Era un plan para exponer con hechos la fragilidad de un edificio sostenido por exhibiciones. Pero eso no ocurrió en la sala de juntas. Ocurrió en los pasillos, en los despachos, en los hilos de correo que nadie leía. Y sin embargo, aquel primer gesto, la pulsación que borró el nodo 7, ya había dejado una huella en todos los registros. La historia, lo supe entonces con la certeza de los que han trabajado lo suficiente con datos, se cuenta sola cuando tienes las pruebas en tus manos. Mi tarea, ahora, era reunirlas, protegerlas y, cuando fuese necesario, mostrarlas en el momento justo. No era una venganza, era una obligación profesional. El humo de la crisis empezaba a desplegarse por la ciudad empresarial. Yo me sentía como alguien que había dado el primer paso hacia un incendio controlado. Contrario, quizás, a la lógica de quienes preferían que la verdad se escondiera bajo alfombras. Sabía que habría consecuencias legales, que mi nombre sería mencionado en notas de prensa y que los abogados empezarían a mover piezas en cuanto vieron una rendija. Pero eso pertenecía a una etapa posterior. Por ahora, lo que importaba era el equipo, la evidencia y la decisión firme de no jugar con atajos morales. Caminando por la acera hacia mi piso en la oficina de Apex, pensé en cómo presentaríamos la nueva arquitectura que, eventualmente, llamamos Bessel. Pensé en nombres para módulos, en cómo protegeríamos la integridad del flujo de autenticación, en cómo haríamos que la experiencia del usuario fuese previsible sin dejar de ser real. Pensé también en la frase aquella, en la manera en que las palabras pueden ser usadas como herramientas o armas, y en cómo prefería emplear la mía, para escribir, para explicar, para aclarar. La noche todavía tenía un filo. En el fondo, sin embargo, una parte de mí sonreía con ironía. Había salido del edificio sin golpes, con una oferta en el bolsillo y con el equipo que, en la práctica, más importaba a mi lado. No era libertad, era responsabilidad recién adquirida. Y mientras la ciudad respiraba su aire indiferente, yo sabía que el verdadero trabajo estaba por empezar. Exponer la verdad con datos y construir algo que no necesitara explicaciones. En la oscuridad de mi apartamento, abrí la carpeta que había guardado, no por paranoia, sino por disciplina, con registros, diseños y mensajes que contaban la historia completa de la arquitectura. No había nada ilegal, solo trabajo, horas y decisiones registradas. La acumulación de esas pequeñas cosas es, con frecuencia, lo que diferencia a un profesional de una persona que simplemente hace que las cosas parezcan funcionar. Y esa diferencia, pensé mientras miraba la pantalla, sería la que en las semanas siguientes nos permitiría explicar lo que había sucedido sin recurrir a historias de venganza o al drama barato. Era tarde, pero no era momento de descanso. Sabía que cuando amaneciera, las primeras piezas del tablero se moverían. Llamadas de abogados, solicitudes de información y el inevitable rumor de despidos masivos en la compañía derruida.
Mi papel por ahora era simple: reunir, preservar y preparar. Cuando tocara, presentaría la evidencia con la calma de quien tiene la narrativa bien organizada y las pruebas que la sostienen. La tormenta mediática apenas comenzaba a formar sus nubes. Yo, por mi parte, me senté frente a la pantalla y empecé a escribir. No era una confesión, era un registro, y un registro, en manos de quien lo sabe usar, es una herramienta más poderosa que cualquier insulto proferido en una sala con cristal. Desperté con la sensación de que algo se movía bajo las tablas del suelo. No era el edificio, sino la suma de todas las pequeñas decisiones que, acumuladas, habían producido el crujido. En mi bandeja de entrada había mensajes que olían a trámite y a amenaza. En mi calendario, una reunión con Julian para trazar la hoja de ruta. Lo que no había en ningún lugar era la promesa de comodidad. Construir desde cero exige renuncias, noches largas y un mínimo de fe técnica que no se compra en bolsa. La primera semana en Apex fue un ejercicio de precisión quirúrgica. Julian no hablaba mucho. Cuando lo hacía con economía de recursos, presupuesto, plazos, personas. Dijo lo que necesitaba y nos dejó trabajar. La oficina era un contraste deliberado con Fast Track. Mesas despejadas, pizarras que olían a marcador nuevo, un silencio que no era resignación, sino concentración. Elegí un pequeño equipo y en la selección fui brutalmente honesta. Quería personas que supieran admitir cuanto no sabían y que, al mismo tiempo, se comprometieran a resolverlo. Leo aceptó sin pensarlo demasiado. Tom se presentó con un termo y la mirada de quien ha pasado demasiadas noches evitando incendios. Emily llegó con ideas que olían a código limpio y a optimismo feroz. Les ofrecí 3 certezas: transparencia en decisiones, protección contra improvisaciones gerenciales y responsabilidad compartida por las consecuencias. La primera tarea no fue técnica, fue humana. Reconfiguramos expectativas. Hicimos acuerdos simples y públicos: quién firma qué decisión, cómo escalamos problemas y, fundamental, cómo cuidábamos la evidencia. Les pedí algo que ya había hecho 1000 veces sin contarlo: que fueran meticulosos en lo pequeño. En un ecosistema profesional, la atención al detalle es una forma de ética. Las cosas que nadie mira se convierten en los agujeros por donde entra la ruina. Empezamos por documentar lo obvio. No era glamour, pero funcionó mejor que un flash de marketing. Diseñamos Bessel pensando en 3 pilares: predictibilidad, economía de escala y transparencia operativa. No es poesía, era un contrato con nosotros mismos. Imaginamos los flujos como tuberías. Si una tubería estalla, que existan desvíos controlados. Si una válvula se bloquea, que se pueda identificar su número de serie y su historial de mantenimiento. A muchos ejecutivos les suena a burocracia. A los ingenieros nos salva la reputación. Montamos un espacio de trabajo en el que el humor negro era la primera línea de defensa. Contábamos anécdotas: la vez que un vicepresidente hizo un deploy sin preguntar, la otra vez que el equipo de marketing abrazó un KPI que nadie podía sostener. Reírse no es negar la gravedad, es asumir que, si no puedes reírte, te vas a volver amargo. Hicimos ceremonias de revisión, no por formalidad, sino para que las decisiones técnicas quedaran expuestas a la luz, con nombres y con fechas. Era un contraveneno para la cultura del «yo lo arreglo en un minuto». En paralelo, Julian activó la parte que a los ingenieros nos cuesta disfrutar tanto como nos conviene: los recursos. Contratos de consultoría razonables, acceso a infraestructura de prueba limpia y, sobre todo, la promesa tácita de que nadie pediría atajos espectaculares. Montamos un entorno de staging real. No copias fingidas, sino un espejo con la suficiente fidelidad para ensayar escaladas. Si un proveedor decía «esto no se puede simular», se le explicaba con la única arma que respeto: datos. Y si argumentaban con títulos, les pedíamos que sostuvieran la conversación con cifras. En las primeras semanas hubo frustración. Construir bien es lento. La lógica del mercado
premia la narrativa rápida. Hubo llamadas de clientes desconfiados. Recibimos un correo de un ex colaborador que quería volver a su puesto. Hubo noches en que la nostalgia por la oficina anterior picaba como un insecto molesto. En esos momentos me volvía al dibujo del nodo 7 en mi libreta y recordaba por qué el trabajo era importante. No para demostrar que había sido despedida injustamente, sino para que nadie más tuviera que depender de gestos teatrales sin sustento. El montaje fue un proceso de capas. Mientras Leo y Emily diseñaban endpoints y tests de integración que no fueran meras cajas negras, Tom construía rutinas de monitorización que hablaban un lenguaje claro a quien las leyera. Les pedí que imaginaran a un operador a las 3 de la mañana con 6 cafés encima, que quien lea los paneles no necesite un curso de descifrado críptico para entender lo que pasa. Aprendimos a traducir la complejidad en páginas que, si eran atendidas, prevenían la tragedia. La belleza técnica que nos importaba no era la que queda en un slide, era la que, a las 3 de la mañana, permite dormir. Mientras tanto, la prensa seguía su ciclo. Más que titulares, había un continuo de conversaciones. Analistas preguntando, periodistas buscando versiones, abogados tanteando posibilidades. Apex fue cuidadoso. No porque no quisiera impacto mediático, sino porque el mejor ruido es el que acompaña a los hechos, no a las palabras. Julian dejó que la verdad técnica emergiera con paciencia. Si el relato tenía que ganar, lo haría con pruebas, no con titulares vacíos. El primer gran momento público que vivimos fue una reunión con clientes que estaban en el limbo, muchos de los cuales habían contemplado mudarse o quedarse en Fast Track por inercia contractual. Citamos a 5 clientes en una sala discreta, sin cámaras, con café y confianza forzada. Mostramos benchmarks sencillos, latencia estable, tiempos de respuesta consistentes y, sobre todo, un plan claro de migración que no dependía de promesas milagrosas. No mostramos trucos, mostramos trabajo repetible. Al final de la sesión, uno de los CTOs nos dijo, con la franqueza que regala la desesperación: lo que más me asusta de Fast Track no era la caída, era la sensación de que nadie entendía qué sale mal. Ustedes parecen saberlo. Fue una victoria pequeña, humana, pero fundamental. La estrategia legal se movió en paralelo. Apex no era un ente emocional. No quería venganza, quería mitigar riesgo. Sin embargo, ver la negligencia y la puesta en escena de Fast Track sin respuesta hubiera sido una negligencia por parte de nuestros inversores. Julian habló con sus abogados. Se enviaron peticiones formales de preservación de registros y, con discreción, se pidió acceso a ciertos datos públicos y privados que pudieran demostrar la cadena causal entre la eliminación del nodo 7 y la demo fallida. No entraré en tecnicismos legales. Lo que importa es que hubo respeto por la cadena de custodia, documentos, correos y commits con marcas de tiempo que, cuando alguien mira con honestidad, cuentan una historia tan clara como un testigo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de código y de batallas de nervios. Hubo momentos en los que me pregunté si la evidencia bastaría para desmontar la narrativa bonita que Richard y Chad habían tejido. En esos días tuve una discusión con Leo que recuerdo con cariño. Él quería demostrar todo desde el punto de vista técnico. Yo le pedí que, además, pensara como juez. La ingeniería que persuade más no se apoya solo en la lógica, sino en la claridad con la que se cuentan los hechos. Entonces vino la embestida pública de Fast Track. Envió una carta que, en el fondo, fue un intento por activar la maquinaria de victimización. Acusaron a individuos, insinuaron sabotaje, hablaron de pérdidas y de daño intencional. En la prensa, Richard se mostró afectado, con la voz medida de quien mezcla dolor personal con argumentos comerciales. El efecto buscado era simple: sembrar duda y salvar la empresa con la narrativa lo bastante fuerte como para sobreponerse al daño técnico. Hubo analistas que, por un momento, dudaron. Cuando la duda aparece, el mercado tiembla. En contraste, nuestra respuesta fue metódica. Presentamos a nuestros abogados la evidencia que habíamos guardado.
commits fechados y firmados, registros de despliegues, correos con instrucciones, backups que no habían sido tocados y que mostraban el historial completo. No lo hicimos en redes, lo hicimos en despachos. La diferencia entre espectáculo y estrategia es el momento y el medio. Julian autorizó la acción legal, una contrademanda por fraude y por misrepresentation en procesos de venta. No se trataba de buscar sangre, se trataba de exigir responsabilidad y de proteger a clientes y empleados. La deposición fue un día que recordaré por la tensión contenida. En la sala, el aire parecía tener la densidad de una nube cargada. Richard entró con un aire de ofendido. Chad, con la confianza de quien ha hecho aquello que no entiende y confía en que su apellido funciona como escudo. Los abogados hablaban un lenguaje que se asemeja a ajedrez. Movimientos pensados, ofertas y contramarchas. Me senté al frente. No iba a permitir que mi voz se ahogara en la interpretación de los demás. Richard habló con teatralidad calculada. Lo veía intentando desplazar la culpa con frases de posición. Hubo problemas operacionales. La responsabilidad no es de una sola mano. La persona que firmó el commit. Cuando llegó mi turno, no hice una perorata. Desplegué lo que ya sabía. Timelines claros, registros de acceso, commits con autoría evidente y una cronología que mostraba qué se movió y cuándo. No eran palabras huecas. Cada elemento tenía un eco en las máquinas, en los logs, en los respaldos que nadie había tocado. Era una narrativa que los datos corroboraban. Hubo un momento en el que Chad, con esa mezcla de insolencia y miedo que tienen los ineptos cuando se sienten arrinconados, intentó cambiar la versión. Dijo que había actuado por orden de Richard, que había respondido a una instrucción de negocio. Fue una defensa prefabricada que, en la sala, sonó a intento de salvar la propia piel. Le preguntaron por los tiempos, por las confirmaciones y por los correos. Sus respuestas fueron inconsistentes. No porque quisiera que fueran, sino porque la improvisación no deja huellas coherentes. La prueba que resultó decisiva fue, paradójicamente, la que menos pintura tenía. Un conjunto de registros de commit y una secuencia de correos donde la mano que hizo el cambio se reconocía. No era un estandarte de victoria personal, era la diferencia entre un error y una decisión consciente. Cuando presenté esos archivos, la tensión en la sala cambió de color. Aún así, nadie grita en una sala de deposición. Las piezas se mueven con la frialdad del procedimiento. Se hacen preguntas técnicas, se cotejan tiempos, se revisan permisos. Es árido, pero efectivo. La contrademanda de Apex expuso también un elemento que yo esperaba. La demo había sido un montaje. No era solo que la infraestructura fallara, era que, deliberadamente, habíamos sido presentados un producto que no correspondía a la realidad. Eso, en términos de negocio y en términos legales, es una línea clara. No afirmo que los abogados resolvieran en un día la cuestión. Afirmo que, cuando la evidencia está bien presentada, la narrativa performativa no sobrevive mucho. Los inversores no financian cuentos, financian realidades verificables. Mientras el proceso legal avanzaba en despachos y en documentos, Bessel crecía en silencio. Lo lanzamos en modo stealth, clientes selectos, integración cuidadosa y una migración asistida, paso a paso. No hubo bombos ni platillos. Hubo mensajes personalizados, soporte cercano y, sobre todo, resultados que hablaban por sí mismos. Cuando un cliente migró y vio que la latencia bajaba y la experiencia de usuario mejoraba, lo único que hacía era enviar un correo con un gracias escueto. Esos gracias son la moneda real. Los equipos que vinieron con nosotros encontraron algo inesperado, un espacio donde la honestidad técnica era prioridad. Leo pasó de ser aprendiz a liderar pequeñas células de trabajo. Tom se convertía en la persona a la que llamabas con confianza a cualquier hora. Emily empezó a diseñar APIs que, sin fanfarrias, resolvían problemas que antes generaban reuniones interminables. Su crecimiento profesional fue uno de los logros que más me enorgulleció. No es la gloria pública lo que importa.
La transformación silenciosa de habilidades y de confianza en el equipo es la construcción que perdura. Fast Track no pudo sostener la caída. Las negociaciones con potenciales compradores se rompieron. Los proveedores empezaron a exigir garantías que no pudieron dar. Los empleados empezaron a aceptar paquetes de salida. Los clientes que podían migraron. Hubo un movimiento en cadena que terminó con la compañía declarando bancarrota. No lo celebré. Una bancarrota siempre tiene rostros detrás, personas que pierden empleo y contratos. Lo que celebré fue la idea de que la responsabilidad empresarial tiene, al final, consecuencias tangibles. Las empresas que apuestan por la apariencia sobre la integridad terminan pagando el precio. Cuando la liquidación empezó, recibimos una llamada protocolaria. Los administradores concursales indicaron que necesitaban acceder a ciertos datos. Había, en ese momento, una oportunidad para actuar con integridad. No es legalmente obligatorio, pero es éticamente importante. Ayudar a preservar la historia operativa, a facilitar la migración de clientes y a proteger a empleados que se quedaban sin trabajo. Ofrecimos ayuda limitada y controlada. Colaborar para que la información necesaria fuera entregada de forma ordenada y segura. No revelamos secretos de clientes ni información sensible. Solo facilitamos lo que, de forma humana, permitía que la transición fuera menos traumática. En una de esas sesiones con los liquidadores, desbloqueé carpetas con datos que corroboraban lo que habíamos expuesto en la deposición. No di recetas ni comandos. Entregué archivos, resúmenes y explicaciones para que quien viniera detrás pudiera entender qué había pasado y por qué. Fue, por extraño que suene, un acto de cuidado profesional hacia una comunidad más amplia. Clientes que merecían saber la verdad, empleados que necesitaban documentación para llevarse proyectos a nuevos empleadores y el mercado que, a la larga, se beneficia de transparencia. El proceso judicial terminó, en la práctica, cuando los costos y la exposición hicieron lo suyo. Acuerdos comerciales rotos, compras canceladas y una reputación que, para Fast Track, resultó irreparable. Apex ganó la batalla reputacional y, lo más importante, demostró que la diligencia técnica importa en la evaluación de activos. No voy a presentar un veredicto legal aquí. Sí diré esto: la verdad técnica, cuando está bien documentada, pesa más que la oratoria de un CEO en un escenario. Bessel fue lanzado en fases. No hubo un evento masivo. Hubo un trabajo paciente de integración y con esos pasos vino la fidelidad del cliente. Un día, después de 2 meses de trabajo incesante, miré el tablero de salud del sistema y vi las líneas de latencia limpiándose como si alguien hubiera pasado un borrador. Sentí una especie de alivio que no es triunfo ni euforia. Es la placidez de quien ha hecho su trabajo lo mejor que pudo. Nos reunimos en la pequeña cocina de Apex, abrimos una botella mediocre y brindamos sin grandilocuencias. Leo contó una anécdota que nos hizo reír. Tom dijo algo pragmático y Emily dejó escapar una sonrisa que me dijo más que 1000 reconocimientos. Fue íntimo, porque la alegría que más importa es la compartida. Con el tiempo, clientes de Fast Track migraron voluntariamente. No fueron arrastrados por una campaña de desprestigio, fueron atraídos por resultados palpables. En contratos, se empieza a confiar por la evidencia, no por la promesa. Bessel absorbió usuarios y contratos que por el momento habían quedado huérfanos. La consecuencia directa fue la consolidación de un producto que orgánicamente demostró su valor. Mi relación con Richard quedó en los márgenes de lo profesional. Hubo comunicaciones procesales, encuentros mediadores y, finalmente, caminos separados. No hubo odio. Hubo la calma que nace de la certeza técnica y del profesionalismo. Reconozco que su caída no fue solo suya. Fue el resultado de una cultura que permitió a la improvisación dirigir la toma de decisiones. No escribo esto como venganza, lo escribo como advertencia. La ética corporativa no es un eslogan. Es la práctica diaria de asumir responsabilidad por lo que uno declara públicamente. En el cierre del capítulo legal hubo
como siempre, matices. Algunos ejecutivos pagaron con su reputación. Otros encontraron nuevas oportunidades en empresas que aprecian la puesta en escena. Y algunos empleados quedaron resentidos, con la sensación de haber sido usados. Nos ocupamos de ellos con prioridad. Diseñamos programas de recolocación, aconsejamos cartas de recomendación y cuando fue posible, absorbimos talentos que querían un entorno distinto. No es filantropía, es responsabilidad por quienes trabajaron con nosotros o fueron afectados por decisiones de gestión. La rutina, al final, volvió con su cadencia. Wessel creció con prudencia. Entre las tareas cotidianas hubo momentos que atesoro. La primera vez que un usuario comentó en público que la experiencia había cambiado para bien. La vez que un cliente nos escribió para decir que había recuperado la confianza. Esas pequeñas gratificaciones son más duras de describir que cualquier titular. Me enseñaron que el trabajo técnico no es heroico, es paciente, metódico y cuando se hace bien, casi invisible. Años después, en una tarde con luz cálida, me encontré leyendo una nota de un exingeniero de Fast Track que ahora era consultor independiente. Escribía sobre la importancia de documentar decisiones. No lo celebré como un triunfo personal, lo leí como la semilla que queríamos plantar. Si algo esperado nació de esa crisis, fue un poco más de reflexión en la industria. Una persona me dijo una vez que la tecnología se parece a la medicina. Puede curar o puede herir según quien la administre. Yo añadiría que la diferencia está en la humildad para entender lo que no se ve. Hay una escena, mínima y privada, que se quedó en mi memoria. Es de finales de un año tras el lanzamiento estable. Recibimos una llamada de los liquidadores. Querían unos informes adicionales para cerrar un expediente. Les entregué lo que pidieron con la misma calma con la que se entrega un papel de garantías. Al despedir la llamada, Tom me miró y dijo: «Esa gente nos debe algo, pero nosotros les debemos la verdad». Le respondí que la verdad no es deuda, es principio. Hoy, cuando alguien me pregunta por el episodio, el insulto público y la eliminación del módulo, no comienzo por la humillación. Comienzo por la arquitectura humana que vino después. Un equipo que aprendió a sostenerse, una empresa que entendió que la evidencia pesa más que la oratoria, y una convicción de que las decisiones técnicas llevan consecuencias. Sí, me llamaron indigente frente a la Junta. Fue humillante. Lo puse en su lugar el día que expliqué la evidencia en una sala judicial. Lo dejé en un cajón donde su eco solo sirve para recordar la fragilidad del espectáculo. Y hay una lección final, simple y práctica. Nadie debe pulsar un botón sin preguntar qué hace ese botón. La indiferencia por la complejidad tiene costos. Los muros de carga, los componentes invisibles que sostienen una plataforma, no se sostienen con buenas intenciones, se sostienen con documentación, pruebas y respeto por quienes mantienen el sistema vivo. Si algo espero que la historia deje, es que la tecnología no es un teatro, es un compromiso. Si conoces a alguien que sufrió nepotismo o injusticia en el trabajo, comparte esta historia y cuéntanos su experiencia en los comentarios. No como venganza, sino como recordatorio. La integridad técnica y humana es la única defensa real contra el espectáculo.